ya desde muy pequeñito recuerdo que lo pasaba bastante mal, en casa, en el colegio, no me sentía en mi lugar. Tenemos unas expectativas determinadas, si no se cumplen sufrimos. Cuando quitas las expectativas, que fue en mi siguiente etapa deportiva, sigues consiguiendo buenos resultados, pero ya no sufres. Hay gente que no está a gusto meditando en posición de loto, quizás como lo visualiza la mayoría de las personas, pero hay gente que visualiza cuando está cocinando. Pues entre los 20 y los 21 años se juntó, por un lado, que nos quedamos sin dinero en casa, no podíamos pagar la hipoteca y nos quedamos sin casa, pues empecé a meditar y eso se fue. De hecho se fue el acné, se fueron también las migrañas, se fueron muchos de los malestares que tenía, todo cambió. O sea, empecé a sentirme mucho mejor y pasé de esa escasez de salud, escasez de amor, escasez de dinero, escasez en todos los sentidos, a paso, paulatinamente, ir hacia la abundancia en todos esos aspectos. Miguel, qué ilusión tenerte por aquí. Me hace... O sea, vengo sintiendo durante 1 año y medio una experiencia como una energía atractora hacia ti por experiencias personales que he vivido y que te voy a compartir en este podcast. Pero me encantaría compartir una cosa que ha marcado un antes y un después en mi vida, que fue un aprendizaje a través de ti de manera totalmente indirecta. Es decir, se lo mostraste a otra persona, a un amigo mío muy cercano, y esa persona a través de ti me dio esa lección diciéndome que se la habías dado tú, ¿no? Yo me encontraba en septiembre del año pasado, uno de los momentos emocionales probablemente más duros de mi vida, donde fui consciente, porque sí es verdad que pasé por enfermedades, pero muy de joven y no era tan consciente. Digamos que a nivel consciente, el momento más duro de mi vida probablemente fue septiembre del año pasado, ¿no? Y bueno, justamente meses antes, un amigo que tenemos en común, David Marchante, nos había hablado pues, bueno, de unos eventos, unos retiros y demás, y por casualidades de la vida, Sergio Beguería acabó pues, coincidiendo allí contigo, ¿no? Y bueno, me comentó que el profesor aquel día se quedó sin la voz y que tuvo la suerte, ¿no?, de poder hablar mucho contigo. Y me dijo que de las pocas cosas que aprendió en ese evento, algo que se llevó, fue el amor incondicional. Y yo me encontraba en un momento emocional respecto a mi entorno familiar que nunca en realidad había entendido como este concepto, ¿no? Y tú se lo enseñaste justamente a él y recuerdo que él, sin habérselo pedido, me llamó y me dice: Alae, ¿qué tal estás? Siento que te tengo que llamar y contar qué tal ha ido el evento y demás. Y yo le conté un poco mi situación familiar y él me habló que tú le habías hablado del amor incondicional y le habías contado tus experiencias. Y ese fue un aprendizaje, ¿no?, que me hizo un clic, un puzzle, que me hizo pues como conectarme mucho más a ti, aunque ya veníamos de haber grabado un vídeo juntos, de haber estado juntos grabando otros vídeos, pero no sé, quería contarte como esta historia para poder empezar, porque para mí ha sido inspirador. O sea, eres una persona a la que admiro mucho y de hecho la intención de este podcast es traer a gente con la que yo vea que tienen una manera de ver la vida muy responsable. Y para mí tú eres una persona súper responsable con tu vida. Muchas gracias por estar aquí. Pues un placer, Alae. Muchas gracias de corazón a ti, todas las personas también que hacen posible este podcast, que es un gran equipo, y también gracias a las personas que nos están escuchando. Y vamos a disfrutar de este bonito ratito juntos. Total. Miguel, mentalidad de alto rendimiento para la vida. Yo creo que las 4 patas de la vida, te he escuchado hablar mucho de ellas. Tienes un concepto que luego vamos a hablar de ello que me fascina, que es la rueda de la vida. Lo he ido organizando un poco a nivel mental para estructurarme y creo que es de la manera sencilla como según todo lo que he ido viendo, investigando un poco de ti. Pero creo que tus raíces empiezan un poco a los 12 años con el atletismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este momento de tu vida? Cuéntanos un poco el atletismo. ¿Qué ha marcado para ti este deporte? Fue un punto de inflexión, yo diría que el gran primer punto de inflexión en mi vida, cuando empecé a entrenar y luego a competir. Yo ya desde muy pequeñito recuerdo que lo pasaba bastante mal, en casa, en el colegio, no me sentía en mi lugar y lo pasaba realmente mal. Y gracias a un profesor, allí cuando tenía 12 años, que dijo: Miguel, ¿por qué no te apuntas a atletismo? Yo creo que puedes correr bastante. Y yo ya siempre en el parque, que iba todas las tardes, me encantaba correr. De hecho, corría bastante. Recuerdo a veces que incluso se ponían amigos con la bici y yo corriendo y les ganaba. Era muy gracioso. Y justo entré en atletismo a los 12 años. Ya ahí me dijeron que valía para eso, que se me iba a dar muy bien. Ya a los 2 meses ya gané medallas en campeonatos de Madrid. Luego ya vinieron medallas nacionales, internacionales. Pero en ese momento lo que yo me llevo de eso fue que era mi refugio.
los ratitos que entrenaba, eran los lunes, miércoles, viernes y luego competía algunos fines de semana, era un refugio, me sentía tranquilo, me sentía a gusto, me sentía bien y cuando salía de ahí me sentía fatal. De hecho, así estuve durante bastantes años, más o menos hasta los 18 años. Pero sí que es verdad que para mí el atletismo me dio la vida, porque yo no creo que como estaba viviendo fuese una vida realmente, sufría mucho. Te escuché en una entrevista una frase que me fascinó y que ha marcado un poco la columna vertebral de por donde quiero o me gustaría enfocar este podcast, que es entrenar, tuviste que entrenar, ¿no? El atletismo, o sea, una persona entrena 1 o 4 años para, o sea, con el objetivo de bajar una décima de segundo en 10 segundos o en 20 segundos, ¿no? ¿Crees que esto ha marcado lo que es tu vida? ¿Crees que esta mentalidad, porque no, la apariencia de uno cuando observa un poco el día de hoy es como que hay una, como que la gente tiende a tener una mentalidad muy, muy fugaz, ¿no? Quiero todo para ayer o quiero todo para esta semana. ¿Tú crees que eso o sea, ¿tú crees que esa etapa, ese concepto ha marcado lo que es tu etapa que vamos a ver, o las 4 patas, la parte profesional, la parte de tus relaciones? ¿Ha marcado eso, tú crees, tu vida? Sí, totalmente. Además, justo de lo que dices, de entender que a veces hay que poner mucho cariño y tener mucha dedicación hacia algo para mejorar un poquito, ahí la magia muchas veces no está en ese poquito que mejoras, está en todo ese proceso y todo lo que toca gestionar internamente. Además de esa gratificación no inmediata que se da con el atletismo, que tienes que entrenar mucho tiempo para poder mejorar un poco, sobre todo a niveles altos. A niveles, cuando se está empezando, es muy fácil mejorar, pero luego llega un punto en el que cuesta mucho el bajar esa décima. Y de hecho, yo recuerdo, por ejemplo, cuando competí la primera vez a nivel internacional en 400 metros vallas, quedé segundo, pero es que al tercero le saqué 2 centésimas de segundo en una carrera de 400 metros vallas, que en ese momento, la primera vez yo tenía 18 años, me parece, y lo hacía en 53 segundos y poco. Pues 2 centésimas es lo que le saqué al tercero. O sea, imagínate hasta qué punto llega esto. Son diferencias mínimas y entrenas un año entero para mejorar unas centésimas a veces. Y además de esto, el atletismo me aportó otros valores, como por ejemplo el compañerismo, la importancia de tener un buen entrenador, que en el mundo empresarial es tener un buen mentor, también el saber gestionar las emociones, porque en general, como no gestiones bien las emociones, te lesionas. A mí me pasó, me lesioné un montón de veces porque emocionalmente estaba hecho un desastre gran parte del tiempo. Y bueno, aprendí muchas cosas más. La importancia del equipo, de tener unas personas alrededor con las que te sientas cómodo. El entorno afecta mucho. Cuando más mejoré en atletismo fue cuando estuve en centro de alto rendimiento. Entonces esto, por ejemplo, en el mundo empresarial es tener un buen mastermind. Todo se puede relacionar con no solo el mundo empresarial, sino también la salud, las relaciones y con todo. ¿Cómo es algo? Es todo, ¿verdad? ¿Cómo es en el deporte en realidad? Uno cuando observa el deporte que hace puede extrapolar muchas cosas a la vida. Vamos a entrar como un poco en la segunda etapa, pero antes de entrar a tus 18 años, que entra ahí una parte importante de tu vida. En el deporte algo que suele pasar mucho, y esto lo podemos extrapolar a bueno, el deporte o el querer mejorar en una disciplina o querer mejorar en una relación o relación con mi pareja o con mis padres o en la parte profesional, entra mucho la consecución de objetivos, ¿no? Es yo quiero bajar una décima de segundo para dentro de un año o para la siguiente carrera. ¿Cómo toleras esa frustración que te he escuchado en muchas entrevistas? ¿Cómo has gestionado toda esa frustración que yo personalmente he vivido mucho en el gimnasio? A mí me ha llamado mucho más el trabajo de la fuerza. ¿Cómo ha sido o sea, cuáles han sido tus herramientas para gestionar esa frustración? Pues sobre todo entrenar Sobre todo, perdona que te interrumpa, Miguel, es en esa etapa de tu vida. Porque sí que es verdad que te he escuchado como otras herramientas más adelante, pero en esa etapa de tu vida, ¿cómo gestionaste esa frustración? Sí, a veces lo pasaba muy mal, sobre todo yo recuerdo pasarlo fatal por quedarme a casi nada de ir a un campeonato de España o quedarme cuarto de España a un par de centésimas del tercero y perder medalla. Y ahí sí que lo pasaba mal, pero claro, al final te das cuenta de que siempre hay una siguiente competición. Entonces llega un punto en el que superas y aceptas muy rápido lo que ha pasado y empiezas a entrenar para el siguiente. En ese momento no era muy consciente, entonces estaba siempre con la mente en el futuro, todo el rato en la siguiente competición.
Eso fue mi primera etapa deportiva. Luego lo dejé un tiempo y volví a competir en atletismo en una siguiente etapa deportiva en la que ya me daban igual los resultados, que llegaron muy buenos resultados. Para ahí estaba para disfrutar de cada entrenamiento y me centraba 100% en dar lo mejor en cada entrenamiento y disfrutarlo. Siguieron viniendo buenos resultados, pero ya no estaba apegado al resultado y ya no estaba con la mente en el futuro. Y esto es lo que nos pasa muchas veces, que como tenemos unas expectativas determinadas, si no se cumplen, sufrimos. Cuando quitas las expectativas, que fue en mi siguiente etapa deportiva, sigues consiguiendo buenos resultados, pero ya no sufres y disfrutas mucho más de cada entrenamiento y estás mucho más en presente. Esto también es aplicable al mundo empresarial. Yo he estado mucho tiempo con grandes objetivos, grandes expectativas y muy apegado a ellas y sufría si no las lograba. Luego tuve otra etapa empresarial muy bonita en la que no había expectativas y fue la etapa en la que más crecimiento hubo y grandes facturaciones. Y no eran facturaciones en un principio buscadas, pero se daban. Y lo que tenía en ese momento en mente y en el cuerpo y en todo el alma era disfrutar de cada momento y dar lo mejor de mí en cada instante. Pero no había expectativas. Qué bueno. Esto me recuerda a Miguel mucho. Lo viví hace... Yo hice atletismo en el Tafat, pero hablando un poco de carrera, como que hago el simbolismo con lo que me dices. Estuvimos hace como un mes en el karting con unos amigos que eran unas máquinas corriendo. Y yo, hubo como dos subgrupos, ¿no? Y en el primer grupo yo era de los 10 que había que más corrían, el que peor tiempo tenía, ¿no? Y me di cuenta, cogiendo los cronos, en la vuelta de los cronos, que si simplemente me centraba en no fijarme en si alguien me iba a adelantar o no adelantar, y yo simplemente me centraba en la siguiente curva, en curva a curva, ¿no? El partido a partido, como dice Cholo Simeone, pasé del 10º a la 4ª posición en cuanto a crono. Pero lo que no me permitió entrar en el podio fue que me salí 3 veces de la carretera. La carrera fue justamente cuando mi visión la ponía en este tío, a ver si me adelanta o no me adelanta, o a ver si en la siguiente curva pierdo velocidad y me andaba pensando en los otros, ¿no? Yo creo que es un poco esto, ¿no? La moraleja de estar presente, en ir curva a curva, centrarte en simplemente en lo que tengas delante y centrarte en ti, ¿no? 100%. Y muchas veces el problema no está en los objetivos, está en el apegarse a los objetivos, porque tú puedes poner ciertos objetivos, poner la intención en lograrlo, pero saber que vas a estar bien, logres o no ese resultado. Y para mí ahí está la magia, en poner un objetivo o una intención y soltar el deseo de lograrlo. Porque si vivimos con el deseo de lograrlo, vivimos todo el rato en el futuro. Entonces no estamos 100% en el presente, que es donde lo pasamos bien, donde disfrutamos y donde tendríamos que poner la atención para lograr precisamente buenos resultados. Total. Chicos, vais a ir viendo que Miguel es una persona que habla desde la experiencia y desde los resultados. No lo he mencionado, pero bueno, yo os voy a ir mencionando cosas de él. Medallista nacional e internacional, ¿verdad? ¿Nos quieres compartir un poco tu palmarés? Porque, lo he estado mirando, pero tienes un montón de palmarés, tío. ¿Cómo es tu palmarés? Medallista nacional e internacional. En campeonatos nacionales 10 veces medallista, internacionalmente 2 veces medallista. En atletismo, en pruebas de velocidad y vallas. Increíble, increíble. Miguel, llegas a los 18 años y entre los 18 y los 21 años te he escuchado como la etapa más dura de tu vida, donde, aparecen unas circunstancias personales. ¿Cómo son estas circunstancias personales? ¿Cómo fueron? ¿Por qué te marcaron tanto? Pues a los 18 años hubo un punto de inflexión también muy bonito. Empecé la carrera de Ciencias del Deporte. Una de las primeras cosas que hice fue ir a la biblioteca a estudiar todo lo que pude de psicología, porque realmente solo disfrutaba las etapas que entrenaba y competía. El resto del tiempo lo pasaba muy mal. Tenía muchos complejos por el acné, tenía migrañas. De hecho, yo recuerdo desde pequeñito hasta los 18 años vomitaba todas las semanas del malestar que tenía. No me podía dar la luz en muchos ratos, no podía escuchar nada. Y lo pasaba realmente mal hasta el punto de vomitar semanalmente, una locura. Y luego descubrí que era emocional y que era mucho estrés interno. Porque en cuanto empecé a meditar, que es algo que descubrí gracias a la lectura de ciertos libros, pues empecé a meditar y eso se fue. De hecho, se fue el acné, se fueron también las migrañas, se fueron muchos de los malestares que tenía y me ayudó a ir superando esa etapa. Luego el gran pozo lo tuve entre los 20 y 21 años. Un gran pozo que
entré ahí, lo pasé súper mal. Yo creo que a todos nos ha pasado una etapa en nuestra vida que parece que no hay salida y ves todo negro. Pues entre los 20 y los 21 años se juntó, por un lado, que nos quedamos sin dinero en casa, no podíamos pagar la hipoteca y nos quedamos sin casa. Ahí viví lo que era la escasez económica. Luego, aparte, se juntó con el divorcio de mis padres, que la situación era insostenible. Y de hecho, yo con ahorros que tenía del atletismo, tenía un poquito de ahorro, y contraté yo al mejor abogado que conocía, que era el amigo, o sea, el padre de un amigo, para que divorciara a mis padres lo antes posible. Porque no era sostenible y bueno, pues decidí hacerlo de esa manera y echar una mano así. Pero para mí fue muy duro emocionalmente. También se juntó con el peor año a nivel de rendimiento deportivo. Estaba en un centro de alto rendimiento en Soria y fue el peor año que tuve a nivel de rendimiento deportivo porque emocionalmente estaba hecho un desastre. Total, que estaba sumergido ahí en un pozo muy oscuro, lo veía todo negro, no había salida. Y gracias a eso, a día de hoy agradezco enormemente esa etapa porque es la etapa en la que más he crecido. Y esto, si alguien lo está pasando mal ahora, también le lanzo el mensaje que lo verá en un futuro como una catapulta que le ha permitido crecer y mejorar, aunque ahora mismo no lo vea. Y sé que a veces cuesta verlo, porque cuando estás dentro lo ves todo negro. Pero siempre está bien el tener esa fe, esa confianza en que se podrá salir del pozo y luego se verá esa luz, se verá ese bienestar que se pueda sentir. Entonces, bueno, desde aquí mensaje de apoyo para todas las personas que lo estén pasando mal. Y a mí me ayudó mucho la lectura de libros, el escuchar ciertos podcasts, ver vídeos. Descubrí el Ho'oponopono, que es una técnica ancestral hawaiana con la que se cultiva la aceptación, el perdón y la gratitud. Y empecé a perdonarme, a perdonar, y a partir de ahí todo cambió. O sea, empecé a sentirme mucho mejor y pasé de esa escasez de salud, escasez de amor, escasez de dinero, escasez en todos los sentidos, a paso, paulatinamente, ir hacia la abundancia en todos esos aspectos. A día de hoy me siento abundante en todo ello. Ha sido todo un proceso y todo nació gracias a ese momento en el que lo pasé tan mal. O sea, que a veces lo que catalogamos como malos momentos son grandes regalos. Yo siempre digo que los problemas son maestros encubiertos, vienen a enseñarnos algo. Lo que pasa es que a veces no vemos el aprendizaje y decimos, joder, pero ¿por qué me pasa esto a mí? No entiendo, qué mal me trata la vida. Y a lo mejor es la vida dándote un regalo que todavía no has abierto. Y cuando lo abras, pues tendrá un gran aprendizaje que te permitirá avanzar y sentirte mucho mejor. Miguel, ¿hay alguna herramienta que, claro, porque si nos está escuchando alguna persona que justamente esté pasando por un momento difícil de su vida, claro, quizás hablarle de fe para esta persona, dependiendo de cuán difícil sea para él la situación, quizás algo que no, como que no tiene forma, ¿no? Como la fe, creer o intentar aceptar esa situación, quizás para esta persona sea difícil. ¿Hay alguna herramienta, aparte de la lectura, aparte de los podcasts, los vídeos, alguna herramienta que aplicases en tu día a día que tú dijeses que fuese trascendental para que te ayudase ya ni siquiera a solucionarlo, simplemente a sobrellevar esa situación? En mi caso la meditación fue clave y luego también hay muchas personas que me escriben a veces por Instagram, me cuentan que lo están pasando muy mal, que no saben qué hacer y yo siempre les pregunto, oye, ¿haces ejercicio? ¿Tratas de comer de manera saludable? ¿Descansas por la noche? ¿Quedas con amigos y amigas? Al final esto es importante hacerlo también, porque estando uno solo en casa viendo las redes sociales es muy complicado estar bien. Es más sencillo cuando sales a dar un paseo por la naturaleza, cuando te da el sol, cuando te das un baño de agua fría en el mar, en el río, o una ducha de agua fría en casa. Ahí es más sencillo porque todo eso nos ayuda a potenciar nuestra salud y desde ahí ya tenemos un nivel de energía mayor para poder superar esas dificultades que nos han llegado. Entonces el primer paso sería, oye, ¿cómo puedo mejorar mi salud a día de hoy? Voy a entrenar, voy a quedar con los amigos, voy a dar un paseo por la naturaleza, voy a darme un duchas de agua fría. ¿Qué voy a hacer? A comer saludable, quitar ultraprocesados, quitar tanto ultraprocesados de comida como redes sociales negativas, que a veces seguimos a personas que no nos hacen mucho bien, o ver la televisión, escuchar la radio, leer la prensa. Yo quitaría todo eso porque son cosas que nos minan, que nos restan energía. Y hay que quitar cosas que restan energía y poner cosas que aportan energía. Y ya desde ahí es más sencillo que meditando o prácticas como Ho'oponopono nos ayuden a mejorar. Miguel, a mí te escuché hace 2 días hablar de los niveles de consciencia
Es de la escala de David Hawkins, me pareció espectacular. A mí, yo que tiendo mucho a la mente, a ser un poco racional, me ayudó mucho el concepto de justamente lo que estás diciendo, encajarlo quizás como yo lo he contado alguna vez ya en algún episodio aquí en el canal, hay cosas que tienen un campo atractor energético positivo, es decir, que aunque tú te encuentres en un campo energético, pues yo qué sé, de ira o de enfado o de culpa, un momento emocional negativo, ¿no? El rodearte justamente de la naturaleza, que tienen campos energéticos vibratorios súper altos, o los alimentos que consumimos, ¿no? Hay alimentos que tienen vamos a por entendernos, una baja frecuencia y otros que tienen una alta frecuencia. Qué curioso, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho este concepto, ¿no? Aquí, por si hay alguien muy mental. O sea, a mí me gusta mucho la parte que no tiene forma, pero sí es verdad que, por si hay alguien que nos esté escuchando, entenderlo lo pueda entender, ¿no? Que hay cosas, personas, situaciones que tienden a tener, ¿no? Ese campo energético vibratorio alto, y otros que suelen a tener un campo vibratorio más bajo. La meditación la has dicho así como un poco por encima, pero yo sé que ha sido una herramienta para ti, bueno, y sigue siendo, ¿no? Por lo que he escuchado, trascendental. ¿Cómo es la meditación? Porque la gente ¿cómo meditas? Porque hay mucha gente que dice, ostras, eso de meditar, yo tengo mucho ruido en la cabeza, no puedo pararme, tengo que ponerme en la naturaleza, en la posición de loto. ¿Cómo es meditar? ¿Cómo es meditar para ti? ¿Y cómo crees que podría empezar la gente a meditar? Hay muchos tipos de meditación. Para empezar, puede ser más sencillo comenzar con meditaciones guiadas de 5 o 10 minutos, no hace falta más. Una meditación guiada que te relaje, que te haga sentirte mejor, ya está estupendo. Luego también está, por ejemplo, la meditación mindfulness, en la que tú te centras en el momento presente de lo que estés haciendo. Y esa, por ejemplo, es muy sencilla. Es cuando estés lavando los platos, presta atención a lavar los platos. Entonces, siente la temperatura del agua, cómo es el tacto, es rugoso, es más suave, mira el plato, presta atención a los olores que hay, y es tratar de llevar los sentidos al momento presente. Eso ya es meditar también. Nos ocurre a todos que a veces estamos entrenando y estamos pensando en los proyectos profesionales. Estamos con los proyectos profesionales y estamos pensando en hacer el amor con la pareja. Estamos haciendo el amor con la pareja y estamos pensando en comer. Y luego estamos comiendo y estamos pensando en ir al cine. Y claro, al final no estamos viviendo en el presente, estamos siempre en el futuro, con la mente en el futuro, entonces no disfrutamos de las actividades. El entrenar el mindfulness o la atención plena, que se llama, es una herramienta valiosísima de lo que estemos haciendo, hacerlo al 100%. ¿Que estamos dando un masaje? Pues estar con la mente, tratando de poner la mente en el masaje también, llevando la atención a las sensaciones corporales que tenemos. El cuerpo nos lleva al presente. Una manera sencilla también de meditar es simplemente hacer respiraciones y prestar atención a las respiraciones. Yo, por ejemplo, un retiro que hice fue un retiro de meditación vipassana, que dicen que es la meditación que proponía Buda hace ya 2000 años, y estuve entre 10 y 11 días meditando de 4:30 de la mañana a 9 de la noche, todo el día, con algún pequeño descanso y 2 comidas muy ligeras. Así estuve 11 días, además son 11 días en los que no deberías tener contacto visual con nadie, o sea, tratar de estar contigo solo y no hablar con nadie. Hay voto de silencio los 11 días. Y fue una experiencia maravillosa para mí. Hay gente que lo pasó mal porque, claro, si nunca has meditado y tienes la mente súper activa, mucha gente dice, el enemigo lo tienes en casa, ¿no? En tu propia mente. Y es verdad que a veces la que nos hace sentirnos mal es la mente. Y la mente muchas veces es como si fuera por libre. Entonces hay que amaestrarla. También es genial tener a la mente porque es una magnífica sierva, pero una pésima ama. Cuando es tu ama, sufres mucho, pero como sierva es genial porque te permite, además de sobrevivir, relacionarte en este mundo. Lo que pasa es que no hay que dejar que la mente nos domine, hay que entrenar eso. Es como tener a yo qué sé, un perro enorme al lado, súper fuerte, pero que no le has enseñado a comportarse, ¿no? Entonces es súper salvaje, a lo mejor te quiere morder o salta encima tuya todo el rato, la mente es eso, pero se puede entrenar, igual que con todo el amor del mundo podemos ayudar ayudar a un perro a que pueda estar más a gusto en entornos de humanos, podríamos decirlo así. Pues la mente es lo mismo, se puede ir entrenando y la meditación ayuda a entrenarla, que es llevar la atención, por ejemplo, a la respiración o a las sensaciones corporales.
Qué bueno. Miguel, no sé si estás de acuerdo con esta corriente que viene a decir que para muchas personas meditan sin ser consciente de ello durante muchos momentos del día y que hay veces que interrumpimos esa meditación por cosas que hacemos, ¿no? Decía que esta corriente viene a decir un poco que hay gente que no está a gusto meditando en posición de loto, quizás como lo visualiza la mayoría de las personas, pero hay gente que visualiza cuando está cocinando. Hay gente que visualiza cuando está caminando por la naturaleza. Hay gente que visualiza cuando está en el gimnasio. O hay gente que medita cuando está, he dicho visualiza, quería decir medita, que medita cuando está escuchando música. ¿Tú crees que esto es así? Es decir, ¿crees que cada uno puede tener como una atracción hacia digamos, una cosa que haga donde vienen esos estados meditativos, esa contemplación de los pensamientos o el no pensar? ¿Cómo es tu opinión respecto a esto? Sí, totalmente. De hecho, mi aspiración, lo que me gustaría es meditar 24 horas diarias, todo el día, que es estar presente, absolutamente. Sí que es cierto que hay meditación formal y meditación informal. Lo que se llama meditación formal, es decir, yo me agendo todos los días 5, 10, 15 minutos para sentarme, en la posición que sea, realmente no importa, sentarme, cerrar los ojos para que ningún sentido esté activo y simplemente observar las sensaciones del cuerpo y observar la respiración. Hacerlo 5 o 10 minutos al día es suficiente. Esa es la meditación formal, que también entrena la mente. Y luego está la meditación informal, que es la que tú dices, que se puede hacer diariamente entrenando. Por ejemplo, cada entrenamiento puede ser una meditación. Cada vez que comemos puede ser una meditación, poner todos los sentidos en eso. Hay algo que a mí me gusta mucho hacer cuando quedo con amigos y amigas, que si estamos comiendo, es decir, venga, pues vamos a tomar el postre simplemente saboreando el postre, sintiéndolo, y a lo mejor tomas la primera cucharada hablando y tal, y es que ni te enteras del sabor y de lo magnífico, ¿no? que estás comiendo, pero en cambio, si, por ejemplo, lo que hacemos es prestar atención a las sensaciones corporales cuando estamos comiendo, es otro mundo, es como ese placer multiplicado por 10. Literal. Miguel, a mí hace años me hubiesen hablado de estar presente, ni siquiera estoy presente las 24 horas, pero sí que a día de hoy, cuando uno está en momento presente, suceden como cosas magníficas, ¿no? Es como que luego hablaremos de ello, como que te das cuenta de que poner muchas veces objetivos puede no tener sentido en este momento de tu vida, porque parece que la vida te está diciendo claramente con señales pues ciertas cosas. Es como que empiezas a tener una comunicación con la vida, ¿no? En estar en momento presente. A mí ha habido una herramienta que me ha ayudado mucho, que es el silencio, pero el silencio, el silencio, la dieta hipoinformativa, pero silencio de no ver, o sea, de los sentidos, como has dicho, de buscar un lugar donde yo no vea nada más que naturaleza, no escuchar nada, no ver nada. ¿Cómo crees que puede ayudar a la gente? O sea, si yo no me encuentro no soy capaz de estar en momento presente, siempre tengo la cabeza en el futuro como el que persigo la zanahoria, ¿no? Haciendo el simbolismo. ¿Qué es lo que a ti te ha ayudado, crees? ¿Ha sido la meditación la parte clave? En mi caso sí. A lo mejor en otra persona puede ser meterse en una bañera con hielos. Ahí la mente se va. En general, cuando entras en agua muy fría, que a lo mejor puede ser en el río o en el mar, se va la mente. Un entrenamiento de alta intensidad, a veces es complicado sentirse muy mal haciendo un entrenamiento de alta intensidad. Hay herramientas que nos pueden ayudar a que la mente decida irse un rato y poder estar más en el cuerpo. Y no es malo, no es que se vaya la mente, es que llevamos la atención a otras cosas, no llevamos la atención a los pensamientos que hay en la mente. Es como que está la mente y el cuerpo, que la mente ayuda un montón, igual que el cuerpo ayuda un montón, pero si llevamos la atención a la mente todo el rato, es todo futuro y pasado, futuro y pasado. Es el cuerpo el que está en presente. Por eso, un baño de agua fría, como estás en el cuerpo, por narices, pues estás en momento presente. Y ahí es donde está esa paz. La paz no la vamos a encontrar en el futuro, en el pasado. Está en presente. En el presente. Miguel, conozco amigos míos muy cercanos que son grandísimos empresarios. Tú eres uno de ellos, has conocido a mucha gente con muchísimo, o sea, que bueno, manejan grandes empresas y niveles de facturación. Y he visto como un patrón que es inconscientemente, ¿no? Hablando de esto, como que pareciera que el cuerpo siempre busca ese momento presente, ¿no? Y me he dado cuenta que en este tipo de perfiles siempre se busca veces como el deporte de alto riesgo, ¿no? De
de surf o la escalada, donde literalmente parece que el cuerpo estuviese como proyectando, ¿no? El necesito estar en el momento presente y lo voy a encontrar en estos deportes de alto riesgo. ¿Esto ha sido una observación totalmente personal o tú también lo has visto? Porque yo, o sea, la observación que tengo es que la gente que hace estos deportes de alto rendimiento, en realidad están proyectando, ¿no? Como esa sensación gratificante de estar en un momento presente donde literalmente te vales de absolutamente todo, ¿no? Sí, también intuyo que depende mucho de la persona, de lo que haya entrenado también, la atención en el mismo, ella misma. Porque sí que, por ejemplo, yo conozco también algunos grandes empresarios, conozco las dos versiones, pero conozco algunos que, por ejemplo, en mi caso, cuando estoy en modo de lanzamientos o en modo muy empresario, se puede llegar a estar también en el momento presente haciendo un directo, un lanzamiento, y puedes estar ahí en un presente absoluto. Lo que pasa que a lo mejor, pues sí que es verdad que es lo que tú dices, que el cuerpo pide otras maneras de conectar consigo mismo, a lo mejor. Por inercia natural. Miguel, hay una cosa que creo que a la gente que nos está escuchando le va a impactar mucho, que creo que va un poco ligado con la meditación y con todo lo que venimos hablando de la energía. Has contado dos experiencias que te he escuchado de una amiga tuya que pasó por un cáncer y fue a visitar a Joe Dispenza. Cuéntanos un poco, porque acabó curándose el cáncer, no se acabó curando el cáncer. ¿Cómo fue esta experiencia? O sea, creo que a lo mejor esto nos puede ayudar a aterrizar qué tan poderoso pueda ser esto. Es curioso porque, de hecho, tengo dos grandes amigas que una de ellas, efectivamente, tenía un cáncer, fue a visitar a Dispensa, hizo un retiro de meditación unos cuantos días, volvió, desapareció todo rastro del cáncer y fue una de las remisiones espontáneas. Y no tenían ni idea los médicos de por qué poner y dijo, probablemente creo que dijeron, la humedad del Caribe o algo así, una cosa muy rara que dices tú, ¿qué dices? Ese es un caso, pero es que hay otro de otra gran amiga que cuando ella tenía 30 y pocos años, tuvo un cáncer, le daban como un año de vida más o menos, y dijo, bueno, pues yo para lo que queda voy a ir a la India, que es uno de mis sueños. Se fue a la India y allí pues ejercicios de meditación y demás, total, que cuando volvió no había ni rastro, remisión espontánea. Y estos son dos casos súper cercanos que conozco de grandes amigas, que luego en libros se cuentan muchos casos, pero es verdad que muchas veces puede quedar la duda, ¿no? De será verdad, no será verdad, pero es que yo lo he vivido con dos grandes amigas. Y es curioso cómo el cuerpo en algunas circunstancias, no sé muy bien qué ocurrirá o por qué ocurrirá, pero son cosas que pueden ocurrir. Y es alucinante que ocurra así. De hecho, a ti con 18 años, tú tenías migrañas, tenías vómitos y te dijeron que era hereditario, si no me confundo, y que sería para toda la vida. Sí, y tomaba pastillas y al final desapareció. Desde los 18 años no tengo migrañas. Y luego hay otra anécdota que te voy a contar, yo creo que a la gente le gustará escucharla. También cuando tenía más o menos 17 años, por esa etapa, yo ya estaba empezando a aplicar la visualización y tuve una lesión justo unos días antes de ir al Campeonato de España de pista cubierta. Tuve una lesión. Estaba entrenando y la espalda me hizo crack y me empezó a doler un mogollón. Y mi entrenador me dijo que no iba a poder ir así al Campeonato de España y que fuese a los médicos. Y en ese momento yo vivía muy en el ego, solo quería ganar medallas, era como mi objetivo principal en la vida. Y le dije, no, no, yo voy a ir al campeonato y haré lo que pueda. Me dijo, Miguel, no vayas. Pero al final fui, estaba muy ahí en el ego total. Y fui al campeonato. Eran 3 carreras si conseguía llegar a la final. Era eliminatoria, semifinal y final. Total, que voy a la eliminatoria, llego con un dolor tremendo, estoy en la cámara de llamadas, que la cámara de llamadas es justo donde vas antes de salir a la pista a correr. Era una carrera de 200 metros lisos. Total, que voy, caliento como puedo, con mucho dolor, ya voy a la pista, me pongo a sus puestos, dan el listos, el pistoletazo de salida y no siento nada de dolor durante toda la carrera. Y yo justo antes de eso había hecho un ejercicio que luego compartiré, así que mucha atención a lo siguiente. Y llego y me clasifico para la semifinal. Pero ¿qué ocurre? Que tenía un dolor tremendo, más que antes. Llamo a mi entrenador y le digo, oye, me duele mucho, pero voy a correr la semifinal esta tarde. Y me dijo, Miguel, no corras, que te puedes hacer más daño, mucho cuidado. Total, que yo llegué y dije, bueno, pues yo voy a hacer lo que pueda. Llego a la semifinal por la tarde, empiezo a hacer un ejercicio, que luego diré cuál es, y
me pongo ya en la cámara de llamadas, después otra vez a sus puestos, listos, con mucho dolor me pongo listos, pistoletazo de salida, echo a correr y digo, ostras, que no me duele, ¿qué pasa aquí? Llego a la línea de meta y no me dolió, pero llego a la línea de meta y luego empezó el dolor otra vez, pero ya mucho más, ya casi no podía andar, iba encorvado. Y la final era el día siguiente por la mañana. Total, que llamo a mi entrenador, le digo, oye, me duele un montón, no sé si mañana correré, mañana te diré. Total, que esa noche me di una ducha de agua calentita para relajar la musculatura, me levanto por la mañana, me di una ducha de agua fría para activarme, pero con mucho dolor. Voy a la pista de atletismo, ya ahí sí que iba hasta encorvado. De hecho, en el calentamiento yo creo que los contrincantes dirían, pero bueno, ¿y qué hace este aquí? Si no puede ni andar casi. Y yo iba ahí andando como podía, tratando de trotar. Total, que poco a poco iba mejorando la musculatura. Y estuve haciendo un ejercicio durante 1 hora y media. Luego diré cuál es. Total, que llego a la línea de salida, voy, me pongo en sus puestos, listos, con mucho dolor me pongo en listos, pistoletazo de salida, echo a correr y no duele nada. Todavía se me ponen los pelos de punta cuando lo cuento. Y no duele. Llego a línea de meta y digo, ¿qué ha pasado aquí? Había quedado segundo de España y había hecho la mejor marca de toda mi vida hasta ese momento. Y esa misma marca, si la hubiera hecho el año anterior o el anterior, habría sido campeón de España. Solo que ese año había un chico que corría una barbaridad también. Y esa fue una experiencia en la que vi que la mente puede afectar al cuerpo muchísimo y que las emociones pueden afectar al cuerpo muchísimo también. ¿Y quieres saber lo que estuve haciendo esa hora y media? Por favor, nos tienes aquí en vela todo. Saber ese ejercicio, pero ya. Pues fue algo que tú has dicho antes, probablemente causalmente, que es la visualización. Estuve visualizando todo el rato que hacía la carrera sin dolor. Eso debió enviar cierta información a mi cuerpo de que ahí no pasaba nada en la espalda. Luego me hice pruebas y lo que tenía era una parte de una vértebra rota y desplazada. O sea, imagínate, y corrí así. Luego estuve un tiempo sin entrenar físicamente, pero entrené mentalmente y de hecho el otro día hice una mudanza y encontré el cuaderno en el que yo escribía mis entrenamientos mentales. Esto es muy heavy. Esto es espectacular, Miguel. O sea, esto la gente va a alucinar con lo que... O sea, si lo quieres contar, Sí, claro. sí, sí. Pues eso, entre 17 y 18 años empecé con esto y como no podía entrenar físicamente porque tenía eso y no quería fastidiarme más, pues me metía en mi habitación todas las tardes, imagínate, vaya tela, con 17, 18 años, me metía en la habitación todas las tardes, Esto lesionado. lesionado, me sentaba en el suelo y me ponía 1 hora, hora y media a hacer mentalmente el calentamiento, la técnica de carrera, las series, con un cronómetro en la mano, hacía las series y decía, venga, series de 300 metros. Imaginaba que salía, que iba corriendo, que llegaba, cronometraba y miraba los tiempos y eran tiempos como los que hacía corriendo realmente. O sea, a ese punto tenía control mental tan jovencito. O sea, tú tenías una sincronización de... Le dabas, visualizabas perfectamente la carrera y cuando llegabas a meta le dabas, sin ver el crono. Eso es, sin ver el crono, y luego lo miraba y decía, no puede ser. Me salían marcas que yo hacía, pues depende del número de series, pero 36 y pico, 37 y pico, o 38, o si eran muchas series me salía de 41, 42, o sea, salía exactamente como si lo estuviera haciendo. Total, que el siguiente campeonato de España era el de aire libre. Pues pude entrenar físicamente como 3 semanas antes, más o menos, desde el mes antes. El resto del tiempo no pude entrenar físicamente, hacía ¿Cuánto tiempo estuviste sin entrenar? pues una lesión gorda, me querían operar, no me operé, y varios meses. Estuve varios meses ahí sin entrenar físicamente y entrenando mentalmente. Y solo entrené físicamente 3 semanas, volví a ir a Campeonato de España y volví a ganar medalla en Campeonato de España, habiendo hecho todo el entrenamiento mental. Ahí descubrí que la mente es muy poderosa y empecé a aplicarlo a otras cosas. Empecé a aplicarlo a la salud, a las relaciones, luego al mundo empresarial, por supuesto. Y eso fue clave también para la etapa en la que tan mal lo pasé. Empecé a visualizar, porque hubo una etapa en la que se me olvidó el hecho de ponerme a visualizar. A veces tenemos como altibajos y cuando estás mal emocionalmente es como herramientas que tienes no las ves o no las recuerdas. Pues luego empecé a visualizar también, además de meditar, cuando estaba en la etapa peor, entre comillas, que en realidad fue también mejor de mi vida, entre los 20 y los 21 años. Y el hecho de meditar, visualizar, Ho'oponopono y demás me ayudó a salir de ahí. Me ha parecido súper llamativo que digas que te dijeron de operarte, pero no te operaste. Efectivamente, sí, sí. ¿Nos quieres compartir el por qué? ¿Fue una decisión personal? ¿Sentiste que no? Pues en ese momento dije, siempre hay tiempo para operarse,
¿por qué no probar con la visualización? Y ya está, y visualizaba que eso estaba bien y al final, sorprendentemente, luego cuando me hicieron pruebas, se colocó y se soldó. O sea, como si me hubiera operado, pero con la visualización, una cosa muy loca. Que quien escuche esto dice, ¿pero qué es esto? Yo animo a las personas a leer a Joe Dispenza, que lo descubrí muchos años después. Y es una persona que tuvo un gran accidente, la espalda hecha un desastre, le dijeron que no podría volver a andar y al poco tiempo salió caminando del hospital y él usaba mucho la visualización y la meditación. David Hawkins también habla, no sé si has llegado a leer esta parte, pero de, por ejemplo, la gente que tiene problemas de vista, ha habido muchísimas personas, bueno, él cuenta su experiencia personal de que un día se quitó las gafas, se fue sin conducir, su mujer aterrorizada al lado suya de que pensaba que le iba a pasar algo, pero él explica que creo que fue a las 4 o 6 semanas, que un día, o sea, claro, él durante ese tiempo interiorizaba como, o sea, esto es un programa mental, esto es una creencia, esto es anómalo, ¿no? Y él explica como en 6 semanas un día miró y volvía a ver literalmente de nuevo, ¿no? Creo que va un poco ligado, ¿crees? Digamos, hay mucha gente que lo llama programas mentales, hechizos, creencias, que tenemos como instauradas y descargadas ahí en la cabeza, ¿no? Y a lo mejor es el quitarte eso, ¿no? ¿No crees que a lo mejor ha sido eso lo que te ha podido ayudar? ¿Lo visualizas de esa manera? O sea, o lo simbolizas de esa manera. Sí, puede ser que, claro, las programaciones que tenemos desde pequeños nos afectan un montón. Cuando tú crees que, por ejemplo, no puedes ganar masa muscular porque tus padres no son fuertes, ni tienes personas alrededor que sean fuertes, el mismo hecho de creer eso genera unos pensamientos automáticos que llevan unos sentimientos, emociones y te hacen tomar unas acciones que dan unos resultados. Entonces, claro, si yo creo que no voy a ganar masa muscular, probablemente al entrenar no estaré entrenando como debería entrenar ni de la mejor manera posible. Eso hace que luego me frustre, hace que no coma bien y me da unos resultados que es que no gano masa muscular. A veces cambiando la creencia, que en mi caso hice un gran ejercicio de cambio de creencias, también justo a los 20 años en esa etapa, y cambié creencias sobre la salud, sobre el amor, sobre el dinero. Tenía tantas creencias que me limitaban que fui cambiando todas, una a una, con un proceso que se llama condicionamiento neurosociativo, que viene de la PNL, de la programación neurolingüística. Eso lo descubrí jovencito precisamente por estudiar tanto sobre psicología y psicología deportiva. Y ahí descubrí esto y cambié muchas creencias. Ayer hablaba con Marcos, que es aquí el compi que nos está ayudando, y me decía algo que decía, ostras, es literal, ¿no? Miguel, ¿cuántos años tienes? Tienes 32, ¿no? 32 años. Estamos hablando de que tenías esta etapa que nos encontramos hablando de entre 18 y 21 años. Estamos hablando de hace 14 11, 12 años. Claro, hoy hablar de desarrollo personal, hoy hablar de leer libros, hablar de podcast, de formaciones, es como, parece que el que no haga eso es lo anómalo, ¿no? Um, o sea, ¿cómo das? O sea, ¿cómo acabas ahí? Porque eso entiendo, la gente que habla de hace 14 años, los que leían libros, hablaban de meditar. O sea, todavía probablemente estemos hablando de meditación y visualización y hay gente que diga, ostras, pero esto es de qué están hablando. No me quiero imaginar, hace 14 años, ¿tú cómo llegas a ese punto de tu vida? ¿Cómo das tú en un libro o en la meditación o en la técnica hawaiana que has mencionado? ¿Qué es lo que abrió la puerta a esto? Fue el sufrimiento, el malestar. Al final cuando tocas fondo, o lo que crees que es fondo, dices, ostras, ¿cómo narices algo de aquí? Lo estoy pasando muy mal, algo tiene que haber. No puede ser que la vida sea esto, sufrimiento. Y me puse a investigar. Por eso cuando fui a la biblioteca dije, voy a ver la sección de psicología, a ver qué hay aquí, a ver si me conozco un poco más y encuentro ese bienestar. Y fue a partir de ahí. Y un libro te lleva a otro, no sabes hasta dónde te van a llegar. A veces en un libro se recomiendan otros, se recomiendan documentales, vas viéndolo y la vida te va poniendo un camino que si sigues es mágico. O sea, a lo que me parece aquí asombroso es, claro, tú tienes el sufrimiento y muchas personas lo que pasa es que tienden a la evasión. Es decir, a la evasión, pues yo qué sé, con la fiesta, con el alcohol, con la comida, con la parte sexual, etcétera, etcétera. Pero, o sea, a ti el sufrimiento te llevó al libro. Pero, ¿qué es lo que te lleva? O sea, ¿por qué no es a la evasión y por qué es a un libro? ¿Hay algo de tu pasado que te haya marcado? Puede ser que el atletismo ayudara mucho, porque yo estaba también muy obsesionado en esa época con ganar medallas. Y, por ejemplo, el alcohol, yo no he probado en mi vida el alcohol, a día de hoy.
no he probado el alcohol. Con 12 años probé un culín de cerveza que me dio una prima mía y eso es lo único que he probado de alcohol en toda mi vida, por ejemplo. Entonces, el atletismo me ayudó mucho a tratar de tener hábitos saludables. Por ejemplo, con la parte del sexo, que mucha gente tiene adicción al sexo y desde muy jóvenes. En mi caso yo sabía que si eyaculaba, perdía fuerza y perdía velocidad. Entonces no me interesaba para competir. Por eso incluso descubrí el mundo del tantra muy jovencito, con 18 años. Y luego el mundo del tantra es mucho más allá, no es solo la parte sexual. Pero gracias a eso yo aprendí a no eyacular y tener orgasmos y poder tener relaciones sin eyacular. Entonces tampoco me fui por ahí. El tantra me aportó una visión de una sexualidad consciente muy bonita, entonces tampoco me fui hacia la adicción al sexo, tampoco me fui hacia la adicción a las drogas porque quería rendir a nivel deportivo. O sea que considero que el atletismo para mí fue clave porque quería seguir ganando medallas. Exacto. Literalmente es como que ha forjado increíblemente tu vida, ¿no? El atletismo. O sea, es una mentalidad metódica, ¿no? Es como, tengo que hacer esto, tengo que conseguir esto, estas cosas de mi vida que me perjudican, no. Wow, qué bonito. Pasan los 18 y los 21 años, pasas toda esta etapa que nos cuentas, Miguel, y entra una etapa del emprendimiento. De hecho, yo tengo una anécdota que es súper curiosa. Yo consumía mucho YouTube, pero nunca me suscribía a ningún canal. Claro, te hablo hace ya 12, 13 años. Ahora, suscribirte es como lo normal si un canal te gusta, ¿no? Recuerdo perfectamente que cuando yo me abrí mi canal de YouTube, el primer canal al que me suscribí fue el tuyo. ¡Wow! Literalmente, fíjate qué cosas tiene la vida, ¿no? 24 años, empieza tu etapa, ¿no? Sí, Como un justo. poco del emprendimiento. Cuéntanos, ¿cómo describirías tu etapa de emprendimiento? ¿Hasta dónde te ha llevado tu etapa de emprendimiento? Porque yo veo como dos etapas, por sintetizarlo un poco lo que he visto desde fuera. Es como una etapa muy, muy metódica, muy racional, muy de lanzamientos, de facturación, de objetivos, voy a esto, ¿no? Esa parte muy influenciada quizás por la parte del atletismo, pero veo como una segunda etapa que creo que es en la que todavía sí estás, que es en la que nos adentraremos luego, que es una etapa en la que no tienes objetivos, en la que no te pones objetivos y donde compartes, como mencionabas al principio, donde incluso tus resultados sientes hasta que sean mejores y menos sufridos, ¿no? Más fructíferos. ¿Hasta dónde llevaste en esta primera etapa? ¿Cómo fue esta primera etapa, Miguel, en relación al emprendimiento? Había algo internamente que me decía, Miguel, tienes que compartir contenido sobre todo de cómo se puede tener mejor salud en el día a día, cómo potenciar la vitalidad. Pero yo tenía pánico a hablar en público, miedo escénico. Solo el pensar en grabar un vídeo ya empezaba a temblar y a tartamudear. Total, que apliqué también ahí la visualización, la meditación, empecé a formarme, hice una formación de video marketing justo cuando empecé el canal de YouTube con 24 años. Y gracias a todo eso cambié las creencias y ya pasé de tener la creencia de que soy un mal comunicador a tener la creencia, muy jovencito, de que era un gran comunicador e influenciaba positivamente a miles de personas. Esta creencia la introduje incluso antes de empezar el canal de YouTube y antes de no tener ni... O sea, que no me seguía nadie porque no había empezado. Y antes incluso de haber dado una conferencia ni nada. Entonces hice todo ese cambio de creencias con respecto a la comunicación, al dinero y a muchas más cosas. Y a los 24 años empiezo el canal de Miguel Camarena Salud, ahí a compartir contenido, luego vi que fue creciendo, no se llegó muy tarde a los 100.000 suscriptores en su momento. Luego ya, años después, me dejó de motivar tanto el compartir contenido de entrenamiento o alimentación y empecé a compartir más de mentalidad, de espiritualidad, luego de emprendimiento. Es como que eso ha ido evolucionando, pero me trajo muchas alegrías. Gracias al canal de YouTube empecé a emprender, a crear mi primer infoproducto hace ya muchos años. Luego, como trabajaba por cuenta ajena y ganaba 5 euros y pico la hora en un gimnasio, cuando empecé a emprender y lancé el primer infoproducto, vi que en un solo lanzamiento de infoproducto había ganado más de varios meses de estar en un gimnasio por cuenta ajena. Entonces luego pasé de la jornada completa a la media jornada y luego ya todo a emprender. Fue un proceso de años en el que yo tenía el objetivo de quiero conseguir 1 millón de euros en un año. Eso llegó hace varios años de esto ya. Luego se repitió varios años seguidos, más de 1 millón, 2 millones, 3 millones. Y para mí eso fue como, vaya tela, lo que se puede conseguir, ¿no? Yo que había vivido tanta escasez económica de jovencito
y escasez de salud, de amor, de relaciones, a vivir eso, y grandes referentes para mí me empezaron a llamar para hacerme entrevistas, para ir a sus eventos, para todo esto. Y yo decía, madre mía, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y ha sido todo un proceso en el que siempre ha habido un ingrediente desde el inicio en el mundo del emprendimiento, que era el del amor, el tratar de compartir lo mejor que tenía. Y sí que hubo muchos momentos en los que había mucha expectativa y mucho objetivo que luego lo fui soltando. A día de hoy sigue una buena facturación en la empresa, está todo muy delegado, eso sí que es verdad, requiere poco tiempo de mi parte y hago sí, siento que estoy jubilado en el aspecto de que jubilación viene de jubilo, de dar gritos de alegría, es de donde viene, porque mucha gente no sabe de dónde viene la palabra jubilación. A mí me gusta mucho cuidar cómo hablo, entonces me siento jubilado, pero eso no quiere decir que no haga cosas. Claro que hago cosas y cosas que disfruto, y a veces doy eventos presenciales, eventos online, hago alguna vez algún lanzamiento, me encanta, o crear programas. Ahora estoy escribiendo un nuevo libro, quizás pronto creo un nuevo programa, pero desde lo que te nace en ese momento y sin expectativas. Simplemente buscar el ser coherente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, y poner ese ingrediente, esa semilla de amor, y que la gente pueda vivir con más paz en el día a día, que a mí me encanta eso, el poder compartirlo. Y ahora es una etapa muy bonita también, y las demás también, porque de todas De todas aprendemos. se aprende. Recuerdo, bueno, yo te sigo muy, muy de cerca, Miguel. Aquellas historias por el parque este de Madrid, ¿cómo se llamaba? Por donde vivías. Sí, eh, Madrid-Río, sí, Madrid-Río, que pasabas por allí grabando las historias, cuando hacías entrenos presenciales al aire libre, la transición de cuando lo dejaste, tus super comidas, que comías kilos de garbanzos, todo lo que, en lo que te fuiste, o sea, creciendo. Yo viví muy, muy de cerca toda esta etapa y por eso te decía al principio que te admiraba un montón, eh, porque hablabas de los infoproductos y claro, hoy es como muy común, parece que estamos ya, ¿no? Como mucha gente tiene sus propios infoproductos, pero yo creo que en habla hispana tú, si no fuiste el primero, fuiste de los primeros que literalmente empezó a hacer esto, ¿no? Y que apoyó a muchas personas que hoy les va muy bien con los infoproductos, ¿no? Ya venía con la parte formativa, ya venías formándote, ¿verdad? También con la parte de los infoproductos, pero creo que lo llevaste ya no simplemente a nivel nacional, sino que lo llevaste creo que también a nivel internacional, ¿no? A formarte ya no solo con los mejores de habla hispana, sino creo que de otros idiomas. Sí, de hecho voy a contar algo que es importante también que se sepa. Por un lado también facturación no es beneficio, ¿vale? Luego hay gastos, hay veces que he tenido grandes equipos con mucho gasto, aún así siempre ha habido muy buen beneficio. Y desde el inicio que empecé a emprender, prácticamente todo lo que ganaba, casi todo, lo reinvertía en formación. Todo, o sea, vivía con lo mínimo, trataba de moverme en bici o caminando para no coger incluso el metro o el autobús, para así tener un poquito más para invertir en formación. Entonces, la primera formación que hice en su momento era 500 euros, que era lo que ganaba yo casi en un mes o medio mes de trabajar en el gimnasio. O mejor dicho, de tragozar, porque trabajar viene de una palabra que es un método de tortura. Yo animo aquí a la gente a que investigue las palabras que utiliza. Y después, la siguiente formación ya de 1.000 euros, 3.000, 10.000, le llego a pagar formaciones de varias decenas de miles de euros, que en total he invertido como unos 200 y pico mil euros en formación. Que claro, eso no lo hace todo el mundo. Yo reinvertía casi todo en formación con los mejores de América, de Sudamérica, de Europa, para traerlo aquí y generar ingresos con lo que a mí me gustaba, haciendo las cosas bien. Entonces, claro que ha habido todo un proceso que a veces se ve la punta del iceberg y ves ese éxito, entre comillas, que a veces creemos que el éxito es la fama o el dinero, cuando para mí no. Para mí el éxito es poder estar en paz, tranquilo, disfrutar de lo que haces y he visto muchas personas que tienen, sí, mucho dinero y yate y todo lo que tú quieras, pero no sienten esa paz en su día a día. Y conozco otras que no tienen ni el Ferrari ni el Lamborghini, tienen un cochecito normal, o se mueven en bici o caminando y sí tienen esa paz interior. Para mí el éxito, tiene más éxito esa persona con paz interior que no la otra. Pero bueno, cada uno tiene una definición de éxito y todas son válidas. Yo tampoco soy ni un gurú ni tengo la verdad absoluta. O sea, esto que quede claro, cada uno tiene su propia verdad. Miguel, yo creo que para las personas en el momento como en el que estamos, creo que eres una persona excepcional para hablar de este tema, ¿no? Porque ahora sí, en España y en habla hispana, el emprendimiento está como o sea,
al día, ¿no? Todo el mundo parece que sí. Incluso parece que si no emprendes, en realidad eres como un fracasado o no estás en propósito o no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Nos comentabas que has tenido grandes facturaciones, que tienes tus propias empresas, que has estado en el punto en ponerte objetivos, ir a por un objetivos cortoplacistas, medioplacistas, que te escuchaba que decías. Y yo he pasado por esta etapa y en parte aún sigo un poco en ella cuando un poco el ego me nubla. Pero ahora estás en una etapa en la que yo te vi entrar hace mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, esto es relativo, ¿no? Pero entraste como hace varios años, si no me confundo, que yo vengo sintiendo como que llevo entrando en ella desde hace varios meses, ¿no? Que es la de, ostras, no ponerte objetivos. ¿Cómo es esto de no ponerte objetivos y que tú sientas que te vaya mejor? Porque esto puede chocar literalmente a una persona porque venimos de todos estos años de objetivos a largo plazo. Establece un objetivo de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. ¿Cómo es eso de ponerse objetivos? O sea, perdón, no, o sea, que tu objetivo sea no ponerte ningún objetivo. Es curioso y es complicado entenderlo cuando no se ha vivido, porque yo hasta que no lo viví no lo comprendí. Lo había leído en libros, como Experimentos de Rendición o libros del doctor David Hawkins, pero no llegaba a entenderlo. Yo decía, pero ¿cómo no te vas a poner objetivos? O sea, si quieres mejorar o facturar más o estar con más salud, tendrás que ponerte el objetivo de lo que sea. Y claro, es complicado entenderlo cuando no se vive. Pero a día de hoy, que llevo ya bastante tiempo sin poner, por ejemplo, objetivos a nivel empresarial, los objetivos es como que los va poniendo la vida. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo no tenía el objetivo de grabar un podcast contigo, pero lo disfruto plenamente y ha surgido. Y a lo mejor a ti es una idea que te viene en un momento, no es que te pongas, voy a ver a qué 10 personas voy a invitar al siguiente. A lo mejor te viene un día dando un paseo, le voy a decir a Miguel si le apetece venir al podcast. Eso ya se ha creado sin poner un objetivo. Obviamente que sí que hay que definir un día y hora, lógicamente, pero no es algo que desde un inicio está súper planificado. Entonces, es muy curioso. A día de hoy con la empresa como lo vivo, que las personas que están en el proyecto lo entienden perfectamente, que yo no voy a poner objetivos y que la vida los va poniendo, pues a veces hay meses en los que me llega alguna idea y se aplica, otros meses en los que a lo mejor alguien que tiene un proyecto muy bonito me pregunta si quiero ser afiliado y le digo, oye, pues sí, me nace decirte que sí, y ese mes lo enfocamos a lanzar el proyecto de otra persona a través de afiliación. Entonces es como que la vida me va poniendo los pasos. Yo simplemente tengo que sentir si es que sí o si es que no, porque también digo que no a muchísimas cosas cada semana. Y trato de sentir, oye, me han dicho esto, ¿siento paz si digo que sí? ¿O siento intranquilidad si digo que sí? ¿Que siento intranquilidad? Pues le digo que no. Entonces trato de sentir todo. Y es la experiencia que tengo ahora. Tampoco tenía el objetivo de ganar masa muscular y estos últimos meses he ganado bastante masa muscular. Se ha dado. Pues, habré comido un poco más, sí que estoy entrenando un poco más, pero no era un objetivo. Es algo que se da. Yo lo que trato es disfrutar de cada comida, disfrutar de cada entrenamiento y aceptar lo que llega. Que no siempre lo consigo, que quede claro. No soy un gurú ni un Buda. No siempre estoy con una paz absoluta. Hay cosas que pueden generarme cierto malestar puntual en algún momento. Y lo gestiono y ya está. Y es maravilloso también, porque son oportunidades de reconocer y de ver qué hay ahí, qué parte de oscuridad hay a la que le podemos poner luz. Percibo, Miguel, como que tienes como muy desarrollada la parte de la intuición, de mirar hacia adentro y de saber qué te dice, ¿no? Esa parte interna. Y justamente has mencionado una cosa. A mí algo es como, como te decía al principio, yo estoy mucho en mente, entonces es una fortaleza, pero también es una debilidad porque todo si no pasa por el filtro de la mente, pues no lo aceptas, ¿no? Entonces estoy intentando aprender como a estar más en corazón, a estar más en intuición. Esto ya se lo compartí con los chicos. Y acabas de decir algo que a mí me ha ayudado mucho, que puede ayudar a las personas que quizás se sientan un poco más identificadas con mi parte, que has mencionado el libro Experimentos de Rendición. Literalmente ese libro fue un antes y un después en mi vida, porque como has dicho, sí que venía leyendo cosas de no ponerte objetivos y demás, y yo pensaba, que esto están volados, pensaba esta gente en la cabeza, ¿no? Pero ese libro, que en concreto habla de una historia basada en hechos reales, y luego hay otra película que justamente al terminar el libro se llamaba
Es una película que ahora mismo no recuerdo el título, pero básicamente la película es, a ver si alguien la recuerda, que es que a todo lo que le llegaba al protagonista tenía que decir que sí. Y no valía decir que no recuerdo el nombre de la película. Pero bueno, el libro Experimento Rendición, que es un poco lo mismo que la película, es una historia basada en hechos reales. Michael Singer, ¿no? Pasa de vivir en una furgoneta sin trabajo, no querer trabajar, que tenía creo que 300 o 500 dólares en la cuenta bancaria, a ser billonario y a tener una empresa y a montar en jet privado y a tener un jet privado, ¿no? Y justamente un poco es a través de esa lección de rendirte a la vida y de lo que te ponga adelante. Es como que parece como que hay una inteligencia, ¿verdad?, que es mucho más sabia que uno, que cuando te pone las cosas delante tú no eres capaz de percibirlas porque pareces limitado, porque uno es limitado, y parece que la inteligencia sí lo sabe. Pero qué curioso esto de ti, Miguel. ¿Tú consideras que tienes esa parte de intuición o siempre la has tenido muy desarrollada? ¿Has sabido siempre ver lo que, digamos, esa parte interna te ha dicho, la has sabido entender y canalizar bien? Pues de pequeño diría que sí, y luego durante muchísimos años no la tenía para nada activada la intuición y luego volvió otra vez. También voy a decir algo que justo con lo que comentabas, que me encanta y viene al caso, y es lo que hacía Michael Singer. Era poder estar igual de bien en su cabaña que en un jet privado porque tenía que viajar a no sé dónde. Y yo considero que ahí está la magia. Cuando decía antes que para mí es más exitosa una persona que siente paz aunque no tenga muchas posesiones materiales que una que tiene muchas posesiones materiales pero no tiene paz, también para mí es éxito el tener muchas posesiones materiales, entre comillas posesiones, ahora lo explicaré, y mucha paz, y se puede. Con esto lo voy a hilar con considerarse gestor de todo y propietario de nada. Es decir, podemos tener dinero, podemos tener una casa, pero vamos a considerarnos gestores, porque si te consideras propietario en el momento que lo pierdes, y yo creo que este billete es mío y lo pierdo, sufro porque hay un apego, porque es mi billete. Si yo considero que gestiono este billete y se pierde, se ha perdido el billete que gestionaba. Es muy diferente. Incluso hasta con el propio cuerpo, o sea, es que hasta nuestro cuerpo es, bueno, yo considero que no somos solo un cuerpo, que estamos en un cuerpo, pero el cuerpo es de la naturaleza y a la naturaleza volverá. Ni siquiera el cuerpo nos pertenece, lo podemos gestionar durante 70, 80, 100, 120 años, los que sean. Vamos a gestionarlo obviamente de la mejor manera posible y vamos a tratar de gestionar todas las posesiones que lleguen, posesiones ya digo entre comillas, porque no creo que lo poseamos, sino que lo gestionamos, pues a gestionarlo de la mejor manera. Y esto ayuda mucho, a mí me ha ayudado también en el mundo empresarial a entender que la empresa no es mía, yo trato de gestionarla, que el equipo del proyecto no es mío, yo trato de gestionar lo mejor posible todo en el equipo y con los proyectos igual. Entonces hay más tranquilidad. Es que un lanzamiento no se factura lo que se preveía que se iba a facturar. Bueno, yo he gestionado de la mejor manera este lanzamiento, que ha salido eso, pero ya está, no pasa nada. No es mi lanzamiento, mi dinero, mi proyecto. Ahí es cuando sufrimos. Sí, mira, Miguel, yo venía con un concepto durante este último año y tú me lo perfeccionaste el otro día que te escuché y dije, wow, esto me ha ayudado a entenderlo mucho mejor. Como uno cuando lee un poco sobre espiritualidad y lee a ciertos maestros espirituales, vamos a llamarlo así, ves que te dicen algún patrón en común que es que tú no eres el hacedor de las cosas. Es como que tú simplemente eres un administrador y vendría a ser como la antena y el wifi, ¿no? Pues la antena es la que realmente hace el internet. Lo que pasa es que no es el wifi el que hace el internet. El wifi simplemente es el que administra los móviles y el ordenador, ¿no? Y vendría como a ejemplificar un poco eso. Y yo decía, sí, esto me parece interesante. Yo no soy hacedor de estas cosas y simplemente me toca gestionar el dinero, ¿no? Y te escuché en una entrevista y que dijiste una cosa, que lo dijiste tal que así, ¿no? Decías, a ver, yo tengo ahora mismo, si me aparece 100.000 euros en la cuenta bancaria y decías, bueno, pues han aparecido 100.000 euros en la cuenta bancaria, me toca gestionar 100.000 euros en la cuenta bancaria. Ahora no tengo, pues no me toca gestionar nada. Ahora tengo 1 millón, me ha tocado gestionar un millón de euros, ¿no? Y es wow, literalmente, si tú lo miras de esa manera, es como que tú eres el wifi, no eres la antena. Tú no estás apegado a ese dinero y lo miras desde, me ha tocado gestionar esto. Es muy difícil, si consigues entender la profundidad de eso, el literalmente sufrir por esas cosas, ¿no? Es justamente el apego, ¿no? Al dinero y a las cosas. Es como que parece que cuanto más apegado estás, cuanto más crees que ese dinero es tuyo o te pertenece, es como que más sufrimiento hay, ¿verdad?
Sí, el problema no es el dinero, el problema no es la casa, no es el coche, es el apego. El otro día me saqué el carnet de conducir hace muy poco Sí, te y, escuché. y estaba con el coche y el otro día justo por donde vivo ahora pues hay muchas piedras, había llovido un montón, resbalaba muchísimo, no podía subir la cuesta y justo pues con una piedra le di un poco a un lateral. Entonces claro, si tú consideras que es tu coche es he rayado mi coche y sufres y lo pasas mal, pero es bueno, pues una piedra ha dado al coche, ya está. Lo conduzco yo, es verdad, pero no hay sufrimiento ahí porque no hay ese apego al coche. Muchas veces las posesiones nos poseen a nosotros, porque si tú tienes un móvil y se te cae al suelo y se rompe, te genera malestar porque es tu móvil. Si se le cae al vecino el móvil al suelo y se le rompe, a veces no sientes ese malestar, pero con tu móvil sí. ¿Por qué? Porque es tu móvil. Si consideras que es el móvil y se cae y se rompe, lo coges, bueno, pues vamos a ver cómo lo arreglamos y ya está, y se buscan soluciones, pero desde la tranquilidad, no hay sufrimiento. Esto ocurre también con las relaciones. Mi pareja, mi padre, mi madre, mi hermana. Entonces, hay a veces mucho apego. Que el problema tampoco está en el mí. Tú puedes usar la palabra, pero que no haya apego internamente. No es nunca nada externo, es interno, o al menos es como yo lo siento. Y es ese apego el que nos hace sufrir muchas veces. Qué bueno, increíble. Am, Miguel, hablando un poco, ya que estamos en este tema, hay una cosa que también vengo sintiendo desde hace unos meses. Te escuché cómo relacionarlo con, lo hablabas como las ondas alfa, las ondas beta, gamma y las ondas teta. Y cuentas como una experiencia que es la del embudo de venta, de las 4 horas, que tú sentías, ¿no? El estado de flow. Entonces, a ver si nos puedes contar un poquito cómo es esta historia y yo creo que nos va a ayudar a muchas personas que estemos escuchando, sobre todo de cómo consigo entrar en ese estado de flow, porque yo hablo con la gente y hay una falta de concentración espectacular. Es como, no consigo concentrarme, no consigo entrar en un estado de flow donde pasa el tiempo y dices, wow, ¿en serio han pasado 4 horas? Yo pensaba que han pasado 10 minutos. ¿Cómo? A ver si nos puedes contar un poco esta historia y luego nos das un consejo de qué crees tú que te ayuda a entrar en ese estado de flow. En mi caso es la meditación. Quizás en el caso de otra persona es bailar, es cantar, es cocinar. Puede ser cualquier actividad que disfrutemos muchísimo. En mi caso fue meditando un día y de repente estoy ahí y me llega, tienes que hacer un embudo de ventas de esta manera, tal, tal, tal. Y digo, ¿ahora? Y algo me dice, sí, venga, pues me fui al ordenador y empecé a hacer un embudo de ventas. Interrumpiendo la meditación. Sí, bueno, yo considero que seguí meditando mientras hacía el Vale, embudo. Era como vale. que estaba en flow, súper tranquilo, no me cansaba y como en 3 o 4 horas hice todo un embudo de ventas con todas las páginas, los emails, todo. Alucinante. Como dicen algunas personas, canalizado, ¿no? Que te llega Sí. y lo sueltas. Porque para que la mayoría no sabrá qué es un embudo de ventas, digamos, para no explicarlo ahora, tardaste 3-4 horas. ¿Cuánto puede tardar generalmente una persona en hacer esto? 3 semanas. 3 semanas. 3, Perfecto. 4 semanas para hacerlo bien, tal como lo hice, que me iba viniendo como la información. Y es el que sigue a día de hoy. Ese es un embudo automatizado que sigue a día de hoy, que luego se fue perfeccionando. Pero es alucinante cómo a veces meditando llegan grandes ideas. Hay gente a las que le vienen las ideas en la ducha. Exacto. Normalmente no te vienen las ideas cuando estás ahí a tope con el ordenador, no, porque ahí estás con la mente muy activa. Hay que relajarse para que lleguen esas buenas ideas. De hecho, quizás hasta pueda venir bien a la gente para ejemplificarlo, porque facilitan mucho los números. Creo que me mencionaste que en 4 meses el nivel de facturación fue de 300.000 euros. Con ese embudo, Con sí. ese, Bueno, ahora mucho más, pero sí, con pero ese los embudo. primeros 4 meses fue algo espectacular. Y automatizado, porque en ese no requería solo una persona que hacía las llamadas para ofrecer el programa a la gente interesada. Pero ya está, no había más. Brutal. La revelación. Esto, claro, ¿qué es la revelación? Claro, la gente escuchamos revelación y es como, quizás se le venga a la cabeza Buda, Jesús, grandes avatares, pero puede ser como ejemplificado como ese momento que se han visto en muchas películas de se me ha encendido una bombilla, ¿no? Esa idea excepcional. ¿Cómo puedo yo reconocer que es una revelación? ¿O cómo puedo detectar que es un pensamiento elevado? ¿Cómo puedo detectar yo? Claro, porque tú quizás en ese momento percibo que tú tenías un grado de intuición muy alto, ¿no? Pero probablemente esto le esté pasando a muchas personas durante el día, durante la semana o durante su vida.
pero no lo sepan detectar. ¿Cómo detectamos eso? ¿Qué patrones crees que pueden ayudar a la gente? La clave es tener la mente calmada. Es la clave. Y para mí es como el gran reto de toda la humanidad. Calmar la mente porque es algo que está ahí súper activo todo el rato. Y hay que encontrar esas herramientas, a cada uno le sirven unas para que se vaya calmando. Que para algunos, ya digo, puede ser cocinar, puede ser cantar, bailar, jugar a las cartas con los amigos, algo que relaje la mente. Entrenar, baños de agua fría, meditar, porque con una mente calmada es más sencillo que puedas percibir lo que te llega para poner en marcha, que a veces eres tú mismo el que pues ha generado esas ideas. Exacto. Meditación, dieta hipoinformativa, ¿no crees? El concepto quizás de ayunar de estar solo, buscar un poco la soledad, de ayunar de no comer durante varias horas, reducir la cantidad de comida que como, la cantidad de comida procesada, estar sin escuchar, sin ver, ¿no? Creo que me decía el otro día Marcos nuevamente, me decía, o sea, la gente piensa y dice, voy a desconectar. No, vas a conectar. Es que andamos desconectados en piloto automático, ¿no? Qué bueno. Miguel, 24 años, nos encontramos aquí como un poco hablando en toda tu etapa de empresario, pero yo te admiro por tu parte deportiva, porque a mí la mentalidad que has tenido me ha parecido excepcional respecto al deporte, a dónde has llegado, por tu parte espiritual, hasta dónde has llegado, y creo que luego surgirá alguna que otra pregunta seguro, por tu parte empresarial y por tu parte de las relaciones. O sea, eres una persona a la que admiro mucho porque veo un equilibrio, o he visto al menos siempre un equilibrio, o al menos una intención de poner el equilibrio en la pata, ¿no? ¿Tu relación, tienes pareja? No. No tienes pareja. Vale, ¿tus padres, relación con ellos? Pues mi madre murió a los 56 años, que de hecho fue curioso, porque lo viví con mucho amor. Esto fue hace varios años y fue bonito, la verdad. No tuve duelo como tal, de hecho a día de hoy tampoco lo he tenido. Siempre cuando me hacen entrevistas digo lo mismo, no lo he tenido, a lo mejor en un futuro lo tengo o no lo sé, pero sentí que eso lo debí vivir desde un amor incondicional o desde otro punto porque seguía sintiendo mucho amor, pero no estaba pegado a tiene que estar físicamente. Y obviamente pues el amor hacia una madre es para mí alucinante, es de los más fuertes que puede haber. Y en ese momento pues eso, lo viví con mucho amor. Y eso también ayudó a algunas personas de mi alrededor a verlo de otra manera. Y es curioso porque hay culturas en las que cuando alguien muere hay hasta una celebración y se disfruta, y otras en las que se está de luto toda la vida. Entonces es curiosa esta parte. Vale. Y, y luego con mi padre muy buena relación, la verdad, súper bien. Mm. ¿Cómo llevaste esa etapa? Recuerdo que Sergio me lo comentó, que estuviste hablando con él, y fue una de las cosas que me hablaba del amor incondicional que comentaba al principio del podcast. ¿Cómo superaste muy rápidamente esa parte de duelo, no? Sí, sí, de hecho no hubo duelo como tal en ese momento, porque no sentí una pérdida. Al final el duelo viene cuando se siente una pérdida y en ese momento no la sentí. Ya digo que en un futuro a saber, ¿no? Tampoco es mejor no sentir duelo que sentirlo, que quede claro. Lo que hay que hacer es abrazar las emociones que lleguen, sean cuales sean. Y para mí fue algo bonito el poder vivirlo de esa manera. Brutal, me encanta. Miguel, em, eh, tengo aquí apuntado de preguntarte sobre el veganismo, un poco sobre la alimentación. Y dije, wow, le voy a hacer muchas preguntas y no le voy a preguntar. Que si tengo que quitar alguna, va a ser sobre esto, pero luego cuando hemos hablado aquí, que has mencionado Sí. eso, digo, esto se lo tengo que preguntar. Em, la alimentación, bueno, voy a poner primero la etiqueta, luego Guay. explicas lo de no la etiqueta. ¿Vegano, no consumías nada de origen animal? Em, pero bueno, publicaste un vídeo que dije, wow, recuerdo que era ya no soy vegano en el canal de YouTube. Y bueno, dijiste algo súper interesante, ¿no? Que ya no te ponías la etiqueta porque sufrías, ¿no? Creo que esto puede ayudar a muchas personas, ya no solo veganos, ¿eh? Yo creo que cualquier cosa. Soy
Hay una tendencia ahora de carnívoros. Soy vegano, soy vegetariano, soy... no sé, es como que... ¿Cómo te ayudó a ti? ¿Por qué te quitaste, ya no te pones la etiqueta de que ya no eres vegano, pese a que sigues sin consumir productos de origen animal? Pues bueno, hace ya pues cerca de 11 años que sin comer carne, pescado. Y es curioso porque al principio sí me catalogaba como vegano y luego me di cuenta, muchos años más tarde, que las etiquetas dividen a la sociedad un montón, de izquierdas, de derechas, hombre, mujer, vegano, vegetariano, omnívoro. Y al final esa etiqueta hace que ya haya muchas veces prejuicios hacia la persona. Si a ti te dice alguien, soy vegano, pues ya hay a veces ciertos prejuicios. Y por eso también, en parte, creé este vídeo hace ya varios años de Dejo de ser vegano, porque era, oye, mira, yo voy a seguir con el mismo estilo de vida seguramente y si no, a ti qué más te da. Yo seguiré con el estilo de vida que vaya sintiendo, pero me quito la etiqueta porque no quiero participar en esta división de la sociedad. Yo considero que voy a hacer todo lo mejor posible y ya está. Y desde entonces tampoco he comido carne o pescado, por ejemplo. Y lácteos tampoco. Huevos he incorporado desde hace muy poquito, muy, muy poco, por, por unas conversaciones que tuve, bueno, por ciertas cosas, incorporé huevos. Sí que es verdad que de gallinas, de los vecinos, súper cuidadas, en fin, que tratando de que sea lo mejor posible. Y así ha sido. De todos modos, considero que hay mucha, no sé, tampoco decir hipocresía, pero sí a lo mejor es por ignorancia o que no se ha caído en eso. Hay mucha gente que dice, no, yo soy vegano y quiero cuidar a los animales, al medio ambiente, y a lo mejor el hecho de viajar en avión bastantes veces, al final está generando un impacto también de muchas muertes de animales, mucha contaminación, aunque no los estés comiendo. Entonces, afectan muchas cosas. Por eso yo no creo que sea mejor considerarse vegano que no serlo. No creo que haya mejor, peor en este aspecto. Creo que la clave está en ser coherente con uno mismo y tratar de hacer las cosas lo más amorosas posibles, dentro de lo que cada uno entiende también como amoroso. Porque yo también he ido evolucionando en eso y han ido cambiando ciertas creencias, ciertos valores con el paso del tiempo. Entonces no considero que haya personas mejores que otras. Simplemente, pues unos tienen unos valores, unas creencias, otros otras. A veces unos estamos en un curso inferior a otros en unos aspectos y viceversa, y a lo mejor superior a otros con respecto a algo en concreto. O sea, unos estamos en primero de primaria de unas cosas y en primero de bachiller de otras. Y no hay mejor, peor, hay diferentes puntos. O sea, ¿tú consideras que no estás en un punto, digamos, estás en un punto equilibrado, o consideras respecto a la alimentación? Sí, yo me siento bien, me siento coherente y trato de hacer todo lo mejor posible y lo más amoroso posible. ¿Cuál es el por qué no comes animales? O sea, la intención primaria, por así decirlo, la promotora, ¿cuál es? Sí, sí. Yo, por ejemplo, veo a un cerdo, a un pollo y es como si viera, no sé, a los gatos con los que convivo o a los perros con los que convivo. Vivimos ahora con perritas, con gatos y es lo mismo. No me podría comer a los gatos que están allí. Entonces yo lo veo así. Hay como siento mucho cariño, mucha ternura hacia ellos y no me gusta el participar de eso. Pero entiendo que otras personas participen de ello y no lo juzgo para nada, ni considero que sea mejor una persona que no consume productos de origen animal que alguien que sí que lo hace. No considero que sea mejor. Mm, qué guay, tío. Veo, o sea, creo que esto va a venirle muy bien a mucha gente porque hay mucho extremismo respecto a la alimentación, hay muchos programas mentales de creer que una cosa es mejor que otra. Qué guay. Miguel, ¿crees en la vida? ¿Crees en Dios? ¿Crees en el universo? Eh, a lo mejor a personas les rechina a Dios, pero sí creo en algo, vida, universo, Dios, algo ahí, una energía especial que va orquestando todo. Creo en la reencarnación también y considero que la vida luego continúa, no es que termine aquí, es como una oruga o bueno, sí,
No sé, ¿la oruga se convierte en mariposa? Sí, ¿verdad? Es, La es oruga. el, es el O gusano, creo, el ¿verdad? gusano. El gusano, sí. Creo que es el Pues gusano. nos imaginamos que es como un gusano que entra en un capullo, ese sería la muerte, pero luego sale una mariposa. Y claro, el gusano ve a la mariposa y no cree que sea de su misma especie. O ni siquiera la ve porque ya se ha ido volando. Pues para mí sería así, la vida continúa de otra manera diferente. Qué guay. Miguel, si no sé a quién le he escuchado esta pregunta, pero me pareció excepcional. Te hago dos últimas preguntas. La primera es, si tuvieses, bueno, literalmente, imagínate que tienes el micrófono y ahora mismo nos estuviese escuchando todo el mundo, ¿qué es lo que le dirías al mundo? O sea, imagínate la capacidad de que sí, durante 1 minuto o 2 minutos el mundo pudiese escuchar, o sea, con una conciencia plena y de máximo presente a ti, en este caso, a Miguel Camarena. ¿Qué dirías al mundo? Que todo rencor que se tiene es un veneno que se envenena el que lo tiene. Entonces que hay que perdonar sí o sí. Perdonarse a uno mismo y perdonar a otros en caso de que se sienta que haya que perdonar a otros. Aunque yo creo que siempre nos perdonamos a nosotros mismos y las reacciones que hemos tenido con respecto a otros. Y que ahí comienza el camino para sentirse con mucha más paz en el día a día, que yo creo que casi todo lo que buscamos es paz y alegría y ser coherentes. Entonces para mí la felicidad es coherencia, paz, alegría y amor. Entonces, cultivar todo esto es lo que nos puede ayudar a sentirnos mucho mejor en el día a día. Al menos esa es mi experiencia. Qué bueno. Y si te fueses a una isla total, bueno, me estás viviendo, por cierto, me sale esto que tengo que decirlo, que es curioso. Iba a decirte, si vas a una isla totalmente solo, pero es que Miguel vive en una cabaña totalmente solo. Has pasado de vivir casi en el centro de Madrid o sea, a estar, tener empresas que facturan un montón. Le decía al principio de grabar el podcast, digo, estás como haciendo un poco como lo de Michael Singer, ¿no? El chico que comentamos del experimento rendición, ¿no? Te has ido a vivir en medio de Del un bosque, bosque, literal. no tienes nada a tu alrededor más allá que lo que estás haciendo, ¿no? Con tus propias manos. Eh, Tengo que hacerte inevitablemente esta pregunta. Eh, ¿Esto por qué surge? ¿Por qué sale? ¿Cómo te lleva hasta ahí la vida y cómo está siendo tu sensación allí? Pues solo no estoy. Estoy con amigos, amigas, un grupito reducido así de personas a las que aprecio mucho. Y con las perritas, los gatos también. Es un terreno grande y surgió pues desde hace mucho. Yo tenía como la cosa de quiero probar a vivir en una cabaña o una tienda de campaña en medio del bosque a ver qué pasa. Tiene truco porque es verdad que paso mucho tiempo allí, pero luego viajo, vengo aquí, grabamos, me voy a un evento en Santander, a otro en Galicia, o sea, luego me muevo también, pero vuelvo a ese sitio en el que disfruto un montón, en el que me despierto, tengo el río cerca, voy a darme baños, entreno al aire libre. Es que está solo literal la tienda de campaña, unas pequeñas zonas comunes que hemos hecho, de la despensa, estas cosillas, el taller, la cocina y demás, pero vivo en una tienda de campaña ahora mismo y me encanta la experiencia, está siendo mágica. Llevo ya bastantes meses así y lo disfruto un montón. Qué guay. ¿Tomaste la decisión desde el máximo amor o un poco también quizás desde la evasión? Porque, no sé, no quiero todo este ruido de la gente, no me siento identificado con los empresarios o con la idea de emprendimiento que hay hoy en día, me quiero alejar de la ciudad, me quiero retirar. ¿De dónde surgió inicialmente? ¿De quizás una vía de escape o...? No, de hecho es curioso porque ya hace varios años ya salí de Madrid, luego estuve en Lorca, que allí pues estábamos también como muy aislados de Sí, todos. Luego estuve en Galicia, en una isla preciosa de por allí, que también estaba muy tranquilo, no había mucho ruido ni nada, y ahora es como en el bosque. Pero los últimos años han sido estar en sitios muy tranquilos y luego ir de vez en cuando a, a retiros, a eventos, a formaciones. Y así ha sido, pero no fue evasión. espectacular. Miguel, pues ya te hago la pregunta que te iba a hacer. Si, si tuvieses que solo poder llevarte un libro a tu cabaña y ese es el único libro que vas a leer el resto de tus días y tener contigo, ¿qué libro sería? Solo un libro, wow. Biografía de un yogui. Biografía de un yogi. Nos lo quedamos.
Sí, No- hay muchos más que me encantan. Lo que pasa es que solo uno es todo un reto. Sí. Genial. Miguel, para Bueno, la gente... autobiografía de un yogi se llama. Autobiografía de un yogi. Genial. No, me lo leeré seguro. Tienes varios libros escritos. Bueno, en Mentalidad de Alto Rendimiento, recuerdo que me lo firmaste, me lo dedicaste. Pero juraría que tenías otro, he estado buscándolo, no lo he encontrado. Sí, 7 ¿Tenías otro? claves para perder peso. Exacto, Ese fue en 2017. eso fue hace tiempo, sí. Sí. No, lo he buscado en Amazon, no está en Amazon. No sé si alguien que lo Sí, quiera. en Amazon tiene ¿Sí? que estar. Pues Se vende, vamos, se sigue vendiendo, pero bueno, a lo mejor no lo busqué. miraré. Sí. Te podemos encontrar en libros, te podemos encontrar en tu canal de YouTube, te podemos encontrar en entrevistas que te han hecho, te podemos encontrar en tu Instagram. ¿Dónde más te podemos encontrar? Pues es fácil, con poner Miguel Camarena Salud y luego ya las personas que han llegado hasta aquí, si quieren y me envían en Miguel Camarena Salud por Instagram un mensaje privado con la palabra regalo, ahí tengo una página con varios cursos gratuitos. Hay uno, por ejemplo, para aprender a hacer mapas mentales, como tú haces, y aprender a leer más rápido. Estos son cursos gratis que tengo. Otro de mentalidad, precisamente, cómo se aprende a visualizar, cómo se aprende a mejorar la gestión emocional, cómo cambiar creencias, que todo esto hemos hablado aquí. Pues tengo cursos gratuitos donde explico cómo se hace todo eso. También otro de aprender a comunicar en público un poquito mejor o delante de la cámara. Y esos son gratis. O sea, si alguien quiere, que me escriba o al correo, contacto@miguelcamarenasalud.com, un mensaje privado diciendo, oye, he visto el podcast, me ha gustado o no me ha gustado, que digan lo que sea, envíame el regalo, porfa. O por Instagram, con un mensaje privado que me pongan con la palabra regalo, ya se lo enviamos. Increíble. Miguel, de corazón, muchísimas gracias por tu tiempo. He visto en entrevistas que estabas teniendo que cancelar muchas. Muchísimas gracias y espero que a la gente le haya encantado y yo creo que habrá una segunda vez y una tercera seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Un placer. Alain, un placer. Un placer, gracias.